ahora continuamos con un hombre de la casa, el doctor Alberto Rancati, que es el jefe del programa de cirugía oncoplástica del hospital, con muchísima experiencia, por supuesto, en todo lo que es reconstrucción mamaria, y que justamente nos va a hablar de eso, de la utilización de la fluorescencia en la reconstrucción, en los procedimientos quirúrgicos de la mama. Alberto, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar un poco entonces de qué se puede hacer y cómo podemos utilizar la fluorescencia en cirugía oncoplástica mamaria. Para eso nosotros primero lo que hacemos en cualquier procedimiento es... ¿podemos ir al anterior, que se fue para atrás? ¿Podemos retroceder, por favor? Ok, ahí. Desde el punto de vista preoperatorio, le sacamos el volumen, por favor. Desde el punto de vista preoperatorio, nosotros podemos hacer una inyección de bradyrocianina para hacer un mapeo de las perforantes. Como dijo recién Jacqueline, hoy las perforantes de la mama tienen que estar evaluadas y la vascularización de la mama es siempre la misma. Y sabemos hoy de qué depende una buena perfusión del complejo areola-pezón. Entonces acá vemos en una paciente que va a hacerse una mastectomía en una mama chica, evaluamos las perforantes inferiores, LICAP, ICAP, MICAP, la quinta intercostal, y entonces de acuerdo a eso decidimos dónde vamos a hacer la incisión, porque en tiempo real podemos visualizar dónde están las perforantes, marcarlas sobre la piel y evitar cortarlas con la incisión, sobre todo en pacientes que tienen incisiones previas. Entonces, disculpen si los aburro con algo de anatomía, pero es muy importante saber que la mama tiene siempre la misma vascularización. Todas las mamas tienen esta vascularización. La segunda intercostal, rama de la mamaria interna, rama de la subclavia, es una de las principales fuentes que corre por el tejido celular subcutáneo, porque la mama se desarrolla como en un hombre y expande el tejido celular subcutáneo donde se lleva esas perforantes. Y otras perforantes quedan atrapadas dentro de la glándula que se desarrolla en la adolescencia. Las que están atrapadas en la glándula obviamente van a ser sacrificadas en una mastectomía, pero la segunda intercostal, que está fuera del disco mamario siempre, tiene que ser preservada porque es una de las fuentes de vascularización del complejo en los colgajos de la mastectomía. La tercer intercostal, también rama de la mamaria interna, atraviesa la glándula. Entonces en una mastectomía sabemos que esa va a ser sacrificada, porque desde el punto de vista oncológico tenemos que retirar toda la glándula con su vascularización inclusive. Siguiendo con la vascularización tenemos la cuarta arteria intercostal, que nos sirve en cirugía conservadora de mama, cuando uno hace una cuadrantectomía para irrigar el complejo areola-pezón y uno puede resecar todo lo que está alrededor, incluyendo el tumor, y hacer entonces tratamientos estéticos en la cirugía de cáncer de mama, en la cirugía conservadora, sabiendo que uno está preservando exactamente ese vaso. ¿Cómo lo sabemos? Haciendo un mapeo previo con bradyrocianina. Entonces tenemos la segunda, que está fuera del disco mamario, como ven, la tercera, que está dentro, la cuarta, que está dentro y también va a ser sacrificada. Entonces, tercera y cuarta en cualquier procedimiento de mastectomía van a ser sacrificados. Y tenemos el arco que forma la torácica lateral con la segunda, que nos va a permitir mantener vascularización desde el borde axilar de la mama y desde el borde external. Entonces, si vamos a hacer procedimientos en donde tenemos tumores en diferentes regiones, vamos a saber de esta manera cómo vamos a tener menos incidencia de necrosis del complejo areola-pezón, preservando en la quinta intercostal con sus perforantes MICAP, ICAP y LICAP, que es el Anterior Intercostal Artery Perforator, en hora 6, eso es un pedículo inferior, y el arco que forman con la torácica lateral, que es una rama de la arteria axilar. De esta manera tenemos la posibilidad de resecar tumores en todas las áreas de los 4 cuadrantes, manteniendo la vascularización del complejo en una sola perforante.
pero si no sabemos dónde están las perforantes, eso es una cuestión de azar. En cambio, de esta manera, nosotros sabemos que, por ejemplo, si queremos preservar el pedículo lateral, a la arteria torácica lateral, eso nos va a permitir resecar cualquier tumor en cualquiera del hemisferio interno de la mama, como ven acá, y nos va a permitir entonces mantener el complejo vital independientemente de la zona que tenemos que resecar. Siempre se busca que el pedículo sea contrario al tumor. O sea, si tenemos un tumor en hora 12, vamos a hacer un pedículo inferior de hora 6. Si tenemos un tumor en hora 6, el pedículo va a ser superior. Entonces, sabiendo que tiene que ser contrario el pedículo a la resección tumoral, vamos a tener la posibilidad de mantener la vascularización. Acá vemos en un esquema, entonces, cómo es siempre la vascularización de la mama. Y es siempre la misma. O sea, ninguno de nosotros iría a operar un estómago sin saber la vascularización. No podríamos operar un riñón sin saber cuál es la vascularización. Bueno, no se puede operar una mama sin saber cuál es la vascularización, sino es azar que ande bien o ande mal. Y esta es siempre la vascularización. Estos vasos son siempre los mismos. O sea, si ustedes confían en que la carótida está siempre donde está, bueno, sepan que estos vasos perforantes están siempre en ese lugar. Segunda, tercera, cuarta y quinta, intercostales, rama de la mamaria interna, torácica lateral, rama del axilar y las perforantes inferiores. Después de una mastectomía, ¿cuál es la vascularización que queda? La torácica lateral, la segunda y esas ramas MICAP, ICAP y LICAP porque son fuera del disco mamario. Entonces uno no tiene que sobredisecar los colgajos por riesgo de lesionar estos vasos. Acá vemos entonces en una paciente que se le hizo una incisión inferior, como después de la reconstrucción tiene un implante, vemos ahí la segunda intercostal con sus ramas, cómo viene la vascularización desde arriba, porque la incisión hubo que hacerla en todo el surco mamario. Entonces cortamos todas las ramas de la quinta. Lo mismo en otro caso, ahí vemos la vascularización superior, cómo solamente con un pedículo podemos tener buena vitalidad del colgajo. Y saber que una de las arterias más importantes, las perforantes más importantes, es esta, el ICAP, Anterior Intercostal Artery Perforator, que está siempre en hora 6, en el meridiano de la mama. O sea, marcamos la línea media, marcamos los meridianos, en hora 6, en el surco mamario, donde cruza el meridiano con el surco mamario, está este vaso que es un pedículo neurovascular. Es responsable de la sensibilidad del pezón y es responsable de la vascularización. Con lo cual, a partir de esto, empezamos a hacer la incisión lateral, sacrificando el LICAP y preservando el ICAP, y hoy entonces tenemos muchos casos en donde visualizamos el nervio con una cámara específica para ver los nervios y tenemos mastectomías nipple sparing con preservación de sensibilidad del complejo areola-pezón, solamente moviendo la incisión. ¿Por qué hacemos la incisión siempre en el surco? Porque nos enseñaron eso. Bueno, hoy sabemos tecnológicamente que sacrificar ese pedículo en hora 6 trae consecuencias que son evitables. Entonces, tenemos dos incisiones que son las ideales para la nipple sparing mastectomy, que es la S itálica arriba, porque no corta la torácica lateral ni la segunda intercostal, o la inframamaria lateral, que sacrificamos el LICAP, pero mantenemos el MICAP, la segunda, y la torácica lateral. Hicimos varias publicaciones sobre este tema haciendo disección en cadáveres, y esta es una técnica que se llama Skin Reducing Mastectomy, que es para mamas grandes, voluminosas y caídas y tóxicas, en donde uno deja un colgajo inferior dermograso con el complejo injertado. ¿Y por qué sobrevive? Porque tenemos el LICAP, el ICAP y el MICAP. Esas tres perforantes que nos aseguran la vascularización, como ven ustedes ahí, que haciendo de vuelta verde-indocyanina, hacemos a veces 3 veces verde-indocyanina durante la cirugía. No es que tenemos un límite para hacerlo. O sea, lo hacemos y nunca tuvimos ningún inconveniente, en donde uno puede identificar la vascularización y se queda tranquilo y entonces puede preservar el complejo areola-pezón, como en este caso, sin tener que injertarlo, porque sabemos que la vascularización es suficiente. Eso lo podemos hacer solamente visualizándolo. Podemos identificar entonces pacientes de riesgo para cirugía mamaria, y eso lo hacemos también con un mapeo preoperatorio. Ese mapeo preoperatorio nos permite en pacientes que tienen incisiones previas, biopsias, cuadrantectomías, en donde tienen alterada ya la vascularización, saber cuál es la mejor incisión
para lesionar menos fuentes vasculares. Acá tenemos un caso, por ejemplo, con una incisión previa en el cuadrante superior, que interrumpe entonces la vascularización de la segunda intercostal. Ahí lo vemos. Entonces hacemos una incisión submamaria lateral para no modificar el ICAP, porque la vascularización principal va a venir del pedículo inferior. Entonces evitamos cortarlo y tenemos así un resultado inmediato muy bueno. Este es otro paciente que operamos con el doctor Bow acá en el hospital, que es una reconstrucción bilateral con un colgajo ICAP lateral, que lo publicamos el año pasado, sobre la cantidad de tejido que uno puede transferir pediculizado basado en una perforante. Entonces acá vemos una paciente que tenía previamente ya un cáncer de mama, radioterapia, reconstrucción con prótesis, contractura capsular, dolor, no quería más las prótesis y quería rellenar con tejido autólogo. Bueno, esta paleta que ven ahí, que agarra el lateral roll de la axila, no llega a la línea axilar posterior, o sea que de la espalda no se ve, no queda incisión, solamente en el surco mamario. Con un Doppler uno identifica el ICAP, ahí como dijimos, en hora 6, en el cruce con el surco mamario. Y ahí vemos la cantidad de tejido que uno saca solamente del surco y de la axila, pediculizado en la arteria intercostal anterior. ¿Podemos poner el video ese abajo a la derecha, por favor? Y entonces vemos la vitalidad del tejido, que como dijo Jacqueline, una cosa es la intensidad lumínica, otra es cuantificarlo. Estamos trabajando, haciendo juntos un trial para cuantificar, justamente para saber cuál es la línea de corte en donde un tejido tiene que ser resecado y no transferido. Entonces, ahí vemos cómo queda en el surco mamario, con un gran volumen que pudo rellenar todo el volumen que tenía el implante. Entonces, para tejido autólogo esto es muy importante para poder tener esa certeza. Como último comentario, creo que es tiempo de avanzar en cirugía mamaria, no seguir con ideas halstedianas, y eso es entender que estamos entrando en una etapa de decisiones quirúrgicas basadas en imágenes. Y en cirugía mamaria eso ya llegó. Por suerte, esta tecnología demostró ser segura y efectiva. Tenemos obviamente que desarrollar más evidencia y algoritmos, y en eso estamos trabajando. Y tenemos que sobrepasar el freno que nos produce adoptar una tecnología nueva, cuando sabemos que nos ayuda en el resultado de los pacientes. Muchas gracias.